Extorsionadores siguen cayendo tras las rejas en la zona 8. Las unidades de inteligencia e investigación capturan a estos sujetos. Los delincuentes pedían altas sumas de dinero a sus víctimas. Ya les contamos, María Caridad. Bienvenidos, estamos empezando Impacto Semanal. A un año de la muerte de Fernando Villavicencio exigen que se identifique a los autores intelectuales de este asesinato. A 3 días de cumplirse un año del asesinato de Fernando Villavicencio, para su familia existen más dudas que certezas en torno a la investigación, para que ya no solamente se identifique a los autores materiales, sino a quienes dieron la orden de perpetrar el crimen. Si bien la Fiscalía ha recopilado información, solicitado pericias y con lo cual ya aparentemente se tendrían nombres de los autores intelectuales, sus seres queridos por vía independiente han generado su propia indagación y han logrado determinar la posible participación de políticos, policías y otras personas. Nosotros tenemos los nombres de las personas que creemos participaron en el proceso para contratar a los sicarios, para los recursos y todo lo demás. Luego de esto ya vamos a poner en Fiscalía una denuncia de delincuencia organizada. ¿Cuántos nombres son o han identificado ustedes? Varios nombres. Están políticos, policías, todos los que tienen que estar en este proceso, incluso los que sabían del crimen de Fernando y no lo anticiparon. En este caso, la cooperación internacional ha sido de vital importancia, pues en nuestro país aún estaría presente el personal del FBI, que ha acompañado desde el inicio la investigación y que aún continúan trabajando a la par con las autoridades ecuatorianas, a quienes también se les ha entregado la información que la familia ha logrado recopilar. Señalan incluso que a la Fiscalía se le ha filtrado información, pero que a ellos no se les ha permitido conocer. Yo mandé una solicitud a la fiscal general y me ha contestado el fiscal Toainga que está en término reservado, que cuando se levante la reserva, que no es el caso, porque hay casos que sí se debe guardar la reserva por la magnitud, pero este es un caso de asesinato, de un crimen político donde la reserva no cabe, al menos a las víctimas directas que somos nosotros. En este proceso ya existen 5 sentenciados como autores materiales del crimen. Por el registro de la empresa de seguridad se verificó los nombres de los jueces que visitaban a Muentes. Son 981 cuerpos que conforman el expediente fiscal en el caso Purga hasta el momento, en donde la Fiscalía General del Estado ha solicitado varias diligencias, entre ellas la extracción de la información de las cámaras de seguridad de la urbanización en donde habitaba el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. En el informe se detalla claramente las imágenes, cédulas de identidad y los vehículos que ingresaron en reiteradas ocasiones a encontrarse con el ex asambleísta. Este registro corresponde desde junio del 2022 a febrero del 2024. La mayoría de quienes aparecen en estas imágenes son hoy procesados en el caso Purga, principalmente jueces y funcionarios del sistema de justicia. Quienes visitaron con mayor frecuencia al ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes fueron el ex magistrado Jonathan Marfetán, con 108 visitas, la jueza Tatiana Villafuerte, con 95 visitas, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, con 34 ingresos, la exdirectora disciplinaria Mercedes Villarreal, con 7 visitas, quien hoy se encuentra detenida por las autoridades españolas al tener difusión roja de la Interpol. Pero por otra parte también aparecen otros nombres, que si bien no lo visitaron con frecuencia, pero que también, en el testimonio anticipado de Mayra Salazar, se confirmó que mantuvieron reuniones con Muentes. Hugo González, con 4 visitas, Guillermo Valareso, con 3, Reinaldo Ceballos, con 1, y Andrea Patiño, con 1. Con esta información, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejemplificaron un esquema con cruce de fechas y visitas, en donde al menos se habrían generado por 7 veces reuniones con Pablo Muentes de forma grupal, en la que coincidieron más de 2 o 3 personas involucradas hoy en el caso Purga. Toda esta información recopilada por parte de las pericias, solicitadas por la Fiscalía General del Estado, concuerdan con el testimonio anticipado de Mayra Salazar, quien confirmó en sus declaraciones que la casa de Pablo Muentes era el centro de operaciones para manipular el sistema de justicia en la provincia del Guayas. Y un funcionario administrativo vendía turnos para quimioterapia y pases a Solca en un hospital público. Estas son las imágenes.
Por 25 años y 6 meses, todos los días tuvo contacto con alrededor de 120 pacientes por día en la zona de emergencia del Hospital Eugenio Espejo de Quito. Un día, según relata la denuncia, Hugo M. le ofreció un turno a una paciente para que ella acceda a la quimioterapia. A cambio, le habría solicitado un pago aproximado de $300. No fue una sola vez. En otro momento, según las autoridades, le habría ofrecido ser derivada a Solca. La paciente, a ver que esto no se concretó, habló con las autoridades del hospital. Tras 9 meses de investigaciones, agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Corrupción lo detuvo en su lugar de trabajo. La policía espera obtener más información al extraer los datos de su teléfono celular. Solicitaba rubros económicos a pacientes oncológicos con la finalidad de realizarles quimioterapias en los días próximos a su tratamiento. Tras la audiencia, el juez le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Le prohibió salir del país y acercarse a la paciente. Al momento, no está trabajando en el hospital y enfrenta un proceso penal por el presunto delito de cohecho, sancionado según el COIP hasta con 7 años de prisión. Responde a una denuncia presentada por el hospital, ¿sí?, frente a lo que nos ha hecho llegar una usuaria del servicio de oncología. Según documentación del Ministerio de Salud, hace 8 meses, el hospital tramitó una sanción por falta grave en el Ministerio de Trabajo contra Hugo M. Sin embargo, el pedido no progresó y el asistente administrativo de salud continuó en funciones hasta que fue detenido por la policía. Varios extorsionadores se fueron detenidos. Es así como continúa la lucha contra la delincuencia. Desde $3.000 en adelante es el valor que exigen los extorsionadores en sectores comerciales del norte de Guayaquil. No existe un tope de valor a pagar en temas de extorsión. En el circuito Florida, una organización criminal estaba amenazando a los dueños de los locales comerciales hasta que la denuncia ciudadana permitió iniciar la investigación y tras varios días de seguimiento se obtuvo como resultado la aprehensión de 3 sujetos, 2 ecuatorianos y un venezolano, 2 de ellos con antecedentes penales por otros delitos. Logran identificar a estos 3 ciudadanos a través de un teléfono celular desde el cual ellos realizaban los llamados o los envíos de mensajes solicitando dinero a cambio de una supuesta protección de un tipo de negocio. A una de las personas ellos solicitaron $15,000, pero este valiente ciudadano se dio cuenta de que era una extorsión y denunció. En el peritaje de los teléfonos celulares se podrá determinar la relación con otras personas y el envío de estos mensajes extorsivos a varios ciudadanos, dueños de establecimientos comerciales. En las últimas semanas, en los operativos de la Policía Nacional, se han capturado a decenas de extorsionadores. Recientemente, el pasado viernes 2 de agosto, se capturaron a 7 sujetos que exigían altas sumas de dinero a sus víctimas para no causarles daño. Ellos operaban en diferentes sectores de Guayaquil. Una vez más, la fuerza pública pide a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de amenaza para no dejar que avance la extorsión. Pues en muchos casos, luego de las amenazas extorsivas, puede llegarse al secuestro de la víctima. Lo hacían en base a amenazas, con videos, con fotografías, con mensajes, e inclusive muchas veces operaban dejando explosivos en los locales, lo que eso hacía que la comunidad se vaya amedrentando. En estadísticas del Distrito Florida, las muertes violentas tienen una reducción del 40%. Así también se refleja una reducción del 18% en delitos como robo a personas y a unidades económicas, es decir, aproximadamente 240 delitos menos. 2 toneladas de droga fueron incautadas en la costa ecuatoriana.
3 ciudadanos en una embarcación intentaban trasladar 2 toneladas de droga a destino internacional. Esta fue incautada por el bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas, mediante las operaciones de vigilancia y control marítima que realizan a diario. Aproximadamente a 250 millas náuticas de la isla San Cristóbal, la embarcación fue interceptada por los militares. Eran 3 ciudadanos, 2 de nacionalidad ecuatoriana y 1 colombiana. La droga se encontraba en 57 bultos. Esta cantidad representa $60 millones en el mercado internacional. El bloque de seguridad trabaja en Manabí. Hay resultados contra el crimen organizado. Las autoridades de seguridad nacional dieron a conocer los resultados del trabajo del bloque de seguridad realizado durante las últimas semanas en la provincia de Manabí, en lo referente al combate contra los grupos de delincuencia organizada. En este sentido, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, señaló que en la ciudad de Calceta del Cantón Bolívar, durante un operativo militar, fue abatido un miembro de una organización delictiva. Terroristas del grupo Los Lobos abrieron fuego contra personal militar. El personal militar, haciendo uso progresivo y legítimo de la fuerza, respondió el fuego y en el enfrentamiento cayó abatido alias Bolicha, quien tenía antecedentes narcodelictivos en el sector. En tanto, César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, indicó que en los últimos días a nivel nacional se han efectuado operaciones con resultados positivos y también en lo que tiene que ver en territorio manabita. 353 allanamientos, se ha detenido a 24 personas que han sido buscadas con órdenes de captura. En relación a los reos que se fugaron de la cárcel El Rodeo de Portoviejo en Manabí en horas de la madrugada de este lunes 5 de agosto del 2024, el comandante general también indicó que se está desarrollando un trabajo de inteligencia para poder capturar a los PPL. Policía Nacional está en el procedimiento respectivo. Tengo entendido de que el director se pronunciará porque es responsabilidad del director la parte interna del Centro de Rehabilitación Social y esperemos Policía Nacional ya se encuentre en el lugar sacando información para tomar el procedimiento respectivo. Los 5 privados de libertad estaban en la celda 38 del pabellón de mínima seguridad del centro carcelario. Además, las autoridades indicaron que fue capturado en Manabí, Guillo, conocido con el alias El Trompudo, y quien es líder de una organización delictiva y considerado como un objetivo de alto valor. Varios sujetos fueron detenidos en Santa Elena. Conozcamos los detalles. A través de varios trabajos operativos de investigación e inteligencia, se lograron atrapar en total a 12 sujetos dedicados a varios delitos dentro de la provincia de Santa Elena. La Armada del Ecuador, a través de sus cuentas oficiales, sobre la aprehensión de 3 embarcaciones tipo fibra en alta mar en las costas de Santa Elena, las mismas que transportaban 700 galones de combustible de manera ilícita. En esta operación fueron detenidos 5 sujetos que fueron puestos a órdenes de la justicia. Por otro lado, la Policía Nacional, a través de varios allanamientos y operaciones de rutina, atraparon a 7 ciudadanos, 5 de nacionalidad ecuatoriana, un venezolano y 1 de nacionalidad española. Más adelante, estén atentos. El presidente Daniel Noboa entregó fusiles para la lucha contra el narcotráfico en Durán. Además, se demandó la inconstitucionalidad de un artículo del COIP sobre cárcel por velocidad. Esto y más aquí en Impacto Semanal. El jefe de Estado, Daniel Noboa, entregó fusiles en Durán. Revisemos el alcance. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó al Cantón Durán para en una ceremonia a la que asistieron varias autoridades y la cúpula policial, así como invitados especiales, entregar 1.782 fusiles, 30 de ellos de alta precisión, con el objetivo de fortalecer la lucha contra las bandas narcoterroristas. Hemos combatido a diferentes grupos delictivos, deteniendo a cabecillas de grupos terroristas de alta peligrosidad, incautando drogas, armas y permanecemos firmes en el combate a las mafias.
No vamos a parar hasta conseguir la libertad de todo el Ecuador. Estamos aquí para seguir fortaleciendo las capacidades de la policía con esta entrega de equipamiento. Hoy entregamos estos 1.752 fusiles calibre 5.56 y 30 fusiles de alta precisión, con los que podrán responder a las amenazas de quienes atentan contra la integridad de los ciudadanos. En este contexto, la ministra del Interior, Mónica Palencia, hizo un llamado al Consejo de la Judicatura para evitar que con la intervención de abogados inescrupulosos, los delincuentes que son capturados por la policía sigan recuperando su libertad en pocos días. Ahora estamos viviendo una realidad. Muchos de los detenidos que salen libres gracias a estos pseudo abogados regresan a territorio a amenazar, a amedrentar y a presumir su libertad. Basta ya. Hago un llamado al Consejo de la Judicatura a hacer su trabajo en serio y a tomársela muy en serio, porque no vamos a permitir más impunidad. El armamento sofisticado será utilizado por los policías del Cantón Durán, quienes recibieron los fusiles de manos del primer mandatario y ahora están en mejores condiciones para doblegar a las organizaciones criminales. Les contamos que el presidente Daniel Noboa entregó blindados en Manabí. Veamos. Un total de 45 vehículos blindados tipo 4x4 David y 6 tipo 6x6 M-Bombe fue lo que entregó el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, a las Fuerzas Armadas, actividad que se desarrolló en las instalaciones del Fuerte Militar Manabí, situado en Puerto Viejo. En el conflicto interno en contra de los terroristas debemos permanecer juntos y firmes porque estamos construyendo nuestro futuro. Para alcanzar esta meta debemos superar muchos desafíos, pero contamos con el respaldo de la población que reconoce que su sacrificio está rindiendo frutos. Para cumplir esta agenda de trabajo, el jefe de Estado llegó acompañado del ministro de Defensa, Jean Carlos Lofredo, y el secretario de Administración Pública, Arturo Félix. Todos ellos arribaron a la unidad militar, fuertemente resguardados por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Sepan que no vamos a detenernos, que vamos a seguir peleando, que este gobierno está dispuesto a jugarse la vida junto a nuestros valerosos militares y policías hasta triunfar en este conflicto en contra del terrorismo. El primer mandatario indicó que los vehículos habían estado abandonados sin darles el uso para el cual habían sido adquiridos. Es por ello que prendó encender dichos carros, porque no se puede desperdiciar los recursos del Estado. Vamos a poner en marcha todos nuestros recursos para pelear esta guerra. Estas tanquetas reforzarán sus operativos y les permitirá recorrer con mayor seguridad en las zonas que ustedes intervienen. Por su parte, el ministro Lofredo señaló durante su intervención que esta es la oportunidad de mostrar victoria en este conflicto interno, ya que existe la actitud de servicio por la patria, donde hay hombres, mujeres y niños que solamente quieren la paz. Nos vamos con todo. Cada arma, cada vehículo, cada munición será utilizada en contra de los enemigos de la patria. Los vehículos, un total de 137, fueron comprados a una empresa israelí por un monto que supera los $65 millones. Y el presidente Daniel Noboa entregó camionetas en Cotopaxi para los agricultores. Agradeciéndole al señor presidente de la República. El gobierno nacional recibirá las camionetas a gasolina de productores y a cambio entregará camionetas a diésel para incentivar al sector agrícola. Las primeras 20 unidades móviles agropecuarias fueron entregadas desde la Tacunga Cotopaxi a productores de la Sierra Centro del país. Se trata de cambiar vidas, de trabajar por ustedes, de trabajar por un nuevo Ecuador y de entregar herramientas de trabajo. La distribución de los nuevos vehículos arrancó con una primera entrega de 324 automotores y la segunda será de 173 hasta finales de este año. En la tercera fase, que será en el 2025, se entregarán otras 500 hasta llegar a las 1000. Yo soy productor de miel de abeja y de maíz. En el caso de la miel de abeja, yo transporto las colmenas a donde haya floración en todo el Ecuador. Para ensamblar las camionetas se utilizó mano nacional y fue pensada en función de optimizar el trabajo diario, incrementar la capacidad de transporte y apoyar el crecimiento de sus proyectos. En esta jornada, el presidente también entregó 200 títulos de propiedad de tierras con una cobertura de 105,5 hectáreas. Además, se entregaron 30 kits tecnológicos de nutrición y fitosanitarios con una inversión de $5.700.
Los controles de velocidad recibieron una demanda de inconstitucionalidad. Veamos. En las últimas semanas, los operativos y sanciones generadas en la ciudad de Quito en torno al exceso de velocidad provocó una controversia en si la medida estipulada en el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal es desproporcional y violenta incluso los derechos de los conductores por sobrepasar los límites de velocidad. Esto conllevó a que se presente una demanda de inconstitucionalidad, con la cual se busca que la Corte Constitucional, mediante una sentencia, elimine del artículo 386 del COIP la sanción de prisión para los conductores. Que puede generar, por ejemplo, que personas pierdan su trabajo si son privadas de su libertad, personas que mantienen un contrato en el sector público también puedan ser despedidas y aquellos que son profesionales independientes sean comprometidos la ejecución de sus contratos. En países como Colombia y Perú, las sanciones de tránsito por este tipo de infracciones no son estipuladas como delitos. Si una persona excede los límites de velocidad o conduce bajo los efectos de alguna sustancia, la sanción no es considerada como delito. Tampoco existe un sistema de puntos. Si el conductor está bajo los efectos del alcohol o algún tipo de droga, la sanción más grave está el retiro definitivo de la licencia de conducir y una multa económica equivalente a $450. Pero no implican una llegada al ámbito penal. Por ejemplo, privar a una persona 3 días de su libertad por conducir exceso de velocidad, en mi concepto, no va a tener el efecto que es reducir los índices de accidentalidad. Especialistas en materia de vialidad y también en materia jurídica señalan que la normativa ecuatoriana es semejante al modelo norteamericano y europeo, pero con la diferencia que en Ecuador no existen vías diferenciadas y clasificadas de acuerdo al rango de velocidad y otras necesidades viales que aún no han sido complementadas, pero que tienen que ir ajustándose de acuerdo a las necesidades de la sociedad y no a un modelo que puede fracasar incluso violentando los derechos ciudadanos. Varios colectivos ciudadanos piden la revocatoria del alcalde de Quito por falta de gestión. Que ahora se tienen todos los argumentos para una revocatoria del mandato del actual alcalde de Quito fue la consigna que impulsó el día 5 de agosto a varios ciudadanos encabezados por Néstor Marroquín, pues resaltan que no se ha respetado la Constitución de la República y que la ciudad se encuentra en completo abandono. Que a todas luces demuestra que el señor alcalde incumplió la ley y obviamente este incumplimiento de ley hace que haya incumplido la Constitución. A lo que según la autoridad es un atropello y lo califica como una barbarie. Algunos estamos enfocados en hacer grande esta ciudad, en que renazca, en recuperar su dinamismo, otros queriendo perder el tiempo de esa forma. La causal es que estoy haciendo cumplir la ley en la capital de la República, así que me parece un despropósito. En fechas cercanas a elecciones, los proponentes subrayan que la historia se puede volver a repetir y no lo van a permitir, y que esto no se trataría de una nueva multa que ya fue saldada e impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral. Que demuestra a todas luces, ¿no es cierto?, como antecedente, que al señor alcalde parece que le gusta incumplir la ley. El alcalde señaló que los intentos podrán seguir enviando un saludo a quienes pierden el tiempo y que en esta línea solo se preocupará de hacer cosas para Quito, enfatizó. El Consejo de Participación trabaja en la revocatoria del CNE. Hay molestias por el tema. Al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social existen posiciones divididas respecto a la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral, así lo señala el consejero Juan Esteban Guarderas. Ahorita hay una mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no quiere cambiar a las autoridades electorales, definitivamente no para las próximas elecciones. Es decir, que el país se conforme con una renovación apenas de 2 de los 5. Existe un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que autoriza la renovación total de los integrantes del CNE, algo que se debería hacer según el coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. El no hacerlo produce una prórroga, ¿no es cierto?, que en términos de la poca confianza que goce el organismo electoral, no creo que sea el mejor escenario para la competencia de febrero del 25. Al momento, el Pleno del CPCCS ya resolvió reconformar la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso para la renovación de los vocales del CNE. Reconformarse con nueva gente y con la que se quedó, porque la que no está es la que renunció. Para esto se titularizará a uno de los comisionados suplentes en representación de la ciudadanía y para nombrar una comisionada suplente que hace falta, se realizará un sorteo público. Mi preocupación es que no cumplamos con la Constitución. La Constitución exige que las autoridades electorales tengan un periodo máximo
de 6 años. En 2021 se debía hacer la renovación parcial de 2 miembros del Consejo Nacional Electoral, pero no se lo hizo. Y en noviembre de este año, los 5 consejeros electorales cumplen 6 años en funciones, por lo que constitucionalmente deben ser renovados. Breve pausa y enseguida. Según varias estadísticas, las volquetas causan muchos accidentes, por lo que los choferes necesitan capacitación permanente, Carlos. Y en temas de ciberseguridad, todos podemos cuidar nuestras cuentas en el entorno digital. Ya regresamos con esto y más en Impacto Semanal. Ahora les contamos en Impacto Semanal que varios conductores irrespetan las leyes de tránsito de forma evidente, Carlos. Pero mira, además de estar ebrios, son agresivos con las autoridades y causan escándalos. Veamos. Se multiplican los casos de conductores llevados por el alcohol. Casos que pueden terminar en tragedia. Sí, antes que salió un extintor, gracias a Dios. Sí. ¡Hazte cargo! Yo borracho manejo mejor. Solo me tomé 2 vasos, estoy papelito. Son algunas de las clásicas frases de una persona ebria tras el volante. El alcohol es un desinhibidor. Es posible que estas personas que normalmente son tranquilas en su vida cotidiana probablemente tengan estos comportamientos un poco más eufóricos al estar bajo los efectos del alcohol. Dependiendo la fisionomía o el momento que atraviese el individuo, unos pocos vasos de cerveza o trago fuerte son suficientes para perder ciertas capacidades. Si son cervezas, aproximadamente 2 vasos de cerveza, 0.3 grados hasta 0.8. Estamos hablando de whisky, ya bebidas con más grado de alcohol, de 0.8 hasta 1.2, y 1.2 en hacia adelante, ya eso ya es más grave. ¿Qué capacidades limita cuando una persona está bajo los efectos del alcohol para conducir? La visión, se le checa la visión, la capacidad psicomotriz no es la misma, se reduce en un porcentaje muy alto, no puede ni siquiera expresarse bien, balbucea, pierde casi totalmente el equilibrio. Ingeniero está durmiendo, no moleste. Los agentes de tránsito están capacitados para detectar a una persona bajo los efectos del alcohol, quedarse dormido, no prender las luces, zigzaguear, circular en contravía y hasta los ojos brillosos son algunas de las señales. Su personalidad es alegre, otros son eufóricos, otros son demasiado intolerantes. Entonces depende también de la persona y de la cantidad de alcohol que ingiere. Si no colabora con el agente de tránsito, con un uniformado, no le hace caso también a la ciudadanía que le quiere ayudar. Pero en todo caso, el agente de tránsito actúa hasta como psicólogo, ¿no? Le dice, por favor, colabórame, bájate, te vamos a ayudar. Solo en Guayaquil, en lo que va del año, se han ejecutado 84 operativos de control con 2.073 pruebas de alcoholemia, cuyo resultado fue de 91 aprendidos. ¡Hazte cargo! La llamaría una persona que malcriada, no tiene respeto hacia las otras personas. Igualmente no deberían tampoco manejar en ese estado etílico, porque le puede pasar muchas cosas, muchos accidentes actualmente hay en motos
y en carros. Conducir borracho no solo deja conocer a los belicosos, también trae consecuencias fatales. En este año se han registrado 105 siniestros en Guayaquil a causa del alcohol. El momento de que ellos toman un vehículo bajo estos efectos, pues el nivel de tener algún accidente y provocarse daño a él o daño a sus acompañantes es muy alto. La próxima vez que comparta unos tragos con amigos o familiares, no conduzca ni permita que otra persona que ha bebido lo haga. Quítele las llaves. Las pensiones alimenticias para los hijos menores de edad son injustas, señalan algunos progenitores. Hay falta de pagos y se prohíben las visitas a los niños. Un derecho adquirido por un hijo o una hija. Cuando hablamos de pensiones alimenticias podríamos escuchar tantas historias, algunas por obligación y otras por cooperación del tutor o tutora del menor. ¿Estas cantidades alcanzan en ciertos casos? Los hijos lo hicieron entre los dos y no que depende que el poquito de dinero que pasan quieren que ese poquito le alcance para todo. Y no creo que debe ser la responsabilidad de papá y mamá, pero la persona que ya está pasando a la pensión alimenticia debería ser justo en lo que el niño necesita, porque una pensión no alcanza. Valores que pueden ser desde 80, 90 dólares hasta 1.000, 1.500 o más. Con eso, la mamá, la mayor parte de las veces, debe administrar esta cantidad. Porque la madre de esos menores es la cuidadora principal. Entonces, no cubre esa pensión. Y sin embargo, el papá solamente cree que porque tiene esa obligación, porque más se ve como un obligado principal, no más bien como una persona que debe de compartir. Pero también hay que entender que existen circunstancias como el desempleo que sí son consideradas por los jueces. Aquí hablamos del padre que a pesar de las circunstancias de no tener trabajo, quiere cumplir. Es más, existe una resolución, una sentencia por parte de la Corte Constitucional que establece un monto mínimo que este menor debe recibir en los casos de que no esté empleado el padre o la madre. Entonces, el hecho de no contar con una plaza de empleo no es justificativo para dejar de cancelar esta obligación. Quien no tiene trabajo tiene que pagar en virtud de un ingreso mínimo establecido para el trabajador en general. Esa es la línea. ¿Cuánto es más o menos este monto mínimo que debería pagar el padre que está desempleado? La pensión mínima es de alrededor de los 135, 137 dólares. Ahora veámoslo desde otra perspectiva, donde también se ven casos que el padre intenta evadir su responsabilidad, justificando supuestos ingresos por un mínimo valor. Sin embargo, el sistema judicial en la actualidad facilita evidenciar la realidad. Ve la obligación de oficiar a todas las instituciones. ¿Por qué? Porque en la audiencia única que convoca el juez ve todos los lineamientos que las partes procesales han aportado. Y por ejemplo, en materia de niñez, la carga de la prueba se revierte al demandado. Pero si la madre ya tiene todos esos elementos que ha aprobado mediante oficio, el juez en su sana crítica ve, prevé y sustancia la causa en legal y debida forma. Si bien estas cifras son evaluadas por una tabla que dependerán de los ingresos del padre o la madre y las edades de los hijos. La mediación entre las partes es el primer recurso que se debería utilizar. Recuerde que esta pensión es para cubrir las necesidades del menor para una vida digna. Las volquetas ilegales no tienen controles porque no están registradas. Falta de control en las vías sería la razón de que se ocasionen múltiples accidentes que involucran el transporte pesado. Pero ellos tienen el horario ejecutivo, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Quién controla la madrugada? Nadie. ¿Quién controla en la tarde? Nadie. Uno de ellos fue el que tuvo como epicentro la Avenida Occidental, cuya falta de responsabilidad e incumplimiento del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, que menciona que no se pueden transportar materiales sin algún tipo de cobertura, dejó como resultado 2 vehículos afectados. Sabemos que es una volqueta. Lamentablemente, aquí lo que tienen que hacer las autoridades es hacer un control, un seguimiento profundo, un control, a lo cual lamentablemente no tenemos. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, estos vehículos tienen algunas restricciones en las vías y se realizan operativos de control donde se verifican varias características. Ellos tienen restricción para ingresar al centro histórico,
y tienen restricción para usar ciertos lugares de Quito, por el uso de la carpa, licencia, matrícula y demás documentos que ellos deben cumplir por la responsabilidad del peso y lo que ellos pueden producir en un siniestro de tránsito. Pero también el problema radicaría en que el 60% de estas empresas no son reguladas, y a esto se suma la falta de capacitación de los conductores, pues a decir de la Asociación de Transporte Pesado, ahora los requisitos para su ingreso son mínimos. Los choferes profesionales necesitan capacitación permanente. Nuestra ubicación esta vez fue la Avenida América al norte de Quito, y el objetivo verificar si los conductores de transporte público están preparados para conducir, pues según la ciudadanía diariamente se enfrentan a circunstancias incómodas. Tratamos de decirles que se calmen, que estén tranquilos, que finalmente lleva personas dentro de un servicio público. Hicimos 4 entrevistas que puntualizamos las preguntas que se encuentran para obtener la licencia de... Buenas tardes. Bueno, hoy vengo a tomarle la lección. Una de ellas es la que resalta en el casillero 33 y se refiere al significado de una señal de tránsito. De estas 4, 2 personas respondieron erróneamente y algunos dudaron. Un camión de 10 metros de anchura o de largo creo es. Está confundido. ¿Cuál será? De 10 metros de longitud. ¿Qué es? Ancho máximo. Largo máximo de los vehículos que circulan por esta vía, ancho máximo de los vehículos que circulan por esta vía o ancho de la vía. Largo. Esta está considerada como una contravención de tránsito de 4ª clase y según el COIP, dentro del artículo 389, correspondería una multa equivalente del 30% del salario básico unificado y reducción de 6 puntos a la licencia. Y aquí el cuestionamiento, ¿es suficiente un curso de 7 meses para obtener esta licencia? Capacitación es básica, pero formación evidentemente no la tienen y tecnificación mucho menos. Según el Sindicato de Choferes de Pichincha, en este curso se imparten 13 módulos, como teoría de la conducción, psicología y 60 horas de prácticas. Pero aquí la interrogante del por qué el actuar de algunos conductores. Yo no quiero justificar lo que usted manifiesta, porque no está bien, pero sí le digo una cosa, el nivel de estrés que tiene un conductor, ¿sí?, de un bus urbano, es un nivel sumamente duro y difícil. Levantarse a las 4 de la mañana todos los días. Además, según sus datos, entre los años 2022 y 2024 fueron 100.000 licencias dadas de baja. Yo le aseguro que los que se bajaron a pelear, los que se bajaron a eso, son los conductores que obtuvieron su licencia fraudulentamente. En cuanto al perfil académico, el único requisito es que cumpla hasta 2º año de bachillerato según el sindicato. Además que en esta escuela se gradúan 140 personas anualmente. Atentos amigos, porque todos podemos cuidar nuestras claves digitales para evitar vulneraciones. Se cuida. Es muy común utilizar fechas de cumpleaños, cédulas de identidad o simples combinaciones de números como claves para autenticar nuestras cuentas de correo, redes sociales o banca electrónica. Con nombres de libros que leo, yo tengo una libretita, entonces funcionaría más bien manual las claves. La vulneración digital, el robo de claves electrónicas o de la identidad digital es más común de lo que pensamos. Y esto estamos hablando de personas que tienen alguna cuenta dentro de una cooperativa, de un banco. Obviamente estas son como que el objetivo principal de los ciberdelincuentes. Gabriel Jumbo, experto en seguridad electrónica, asegura que las mayores vulneraciones digitales vienen por el exceso de confianza. Utilizar la misma contraseña en todas las redes, en todos los sitios que tiene una cuenta el usuario, porque dicen es que yo no me acuerdo. La verificación o autenticación en 2 pasos puede marcar la diferencia en cuanto a mantener nuestras cuentas seguras. La mayoría de plataformas, por no decir todas, a nivel de banca sobre todo, tienes la opción de que en el momento de que te autenticas te va a llegar un PIN, una clave digital a tu teléfono vía SMS o dentro de la aplicación puedes utilizar también esta opción. Muchos ciudadanos optan por otros tipos de estrategias. Que me mandan un mensaje que sea del banco o que sea de un remitente de confianza. Si es que no es de un remitente de confianza, yo lo primero que hago es bloquearlo. Los expertos señalan que tener los antivirus, sistemas operativos y navegadores actualizados también pueden prevenir ciberataques o robos de identidad. Pongan atención porque el Wi-Fi o el Wi-Fi gratuito puede ser peligroso porque se puede utilizar nuestros propios datos. Vamos a ver. Cuando a usted se le acaba su paquete de datos o se queda sin internet en su móvil, seguramente busca redes de Wi-Fi abiertas para continuar con su navegación
o hacer tareas pendientes. Por ejemplo, en el centro comercial, en el hospital. Para realizar tareas o para ver cualquier notificación. Sí me preocupa, pero el problema es de que no tengo otra opción porque a veces no tengo internet y los datos se me acaban. Cuando te conectas a una red pública siempre te piden tu número de cédula, por ejemplo, tu correo electrónico, entonces siempre es como que queda esa inquietud. Conectarse a redes públicas gratuitas pondría en riesgo su información e identidad digital. No realices este tipo de inicios de sesión o realices transferencias en lugares con wifi públicos, por ejemplo, en los hoteles, que es algo muy común también, porque pueden robarte este tipo de información, porque no sabes a qué red estás conectado. Únicamente hazlo en tu trabajo cuando llegues a casa, cuando estés navegando de forma segura, pero no en un parque, no en una cafetería, no en un mall. Si tú accedes, te pueden hackear de una manera más fácil, acceder a tus contactos, todo tipo de... O sea, como revisar tu teléfono de una forma más fácil. Muchas veces estas redes pueden ser manipuladas por terceros para cometer ciberdelitos y robar toda la información de su dispositivo móvil. Yo puedo decir, en vez de que navegues al sitio facebook.com, se te redirija a otro sitio y ahí te voy a interceptar y robar las credenciales. En esta era digital, el Internet es una herramienta indispensable para la mayoría de actividades. Pero si no tomamos las debidas medidas de seguridad, nos volvemos presas fáciles para los hackers. Lo que antes era considerada como ciencia ficción, hoy la inteligencia artificial llegó para quedarse. Las áreas en que normalmente se necesita la inteligencia humana, como el aprendizaje, toma de decisiones y el razonamiento, hoy lo puede hacer una máquina. Son varios los campos que al momento ya utilizan inteligencia artificial. En salud y medicina, con diagnóstico a partir de imágenes médicas y la capacidad de predecir brotes de enfermedades. En finanzas, en donde la inteligencia artificial gestiona grandes cantidades de información en transacciones y detectan fraudes con una objetividad que puede superar la capacidad humana. En la vida cotidiana, desde asistentes personales hasta hogares y ciudades más inteligentes. Pero su uso extendido también tiene consecuencias. En el trabajo y empleo, por ejemplo, según estudios se estima que en el año 2025, en sectores como la manufactura y el servicio al cliente, se habrá automatizado con robots en un 25%, es decir, un desplazamiento de trabajadores y la necesidad de una reubicación laboral. La política no está exenta de la incursión de la IA, la creación y difusión de desinformación o fake news con una calidad sorprendente que puede distorsionar la percepción de los electores. Su capacidad de analizar gran cantidad de datos y seguimientos detallados ayuda a la seguridad, pero también su uso para vigilancia excesiva o autoritaria puede incidir en las libertades individuales. El cambio climático también podría verse afectado por la gran demanda de energía que requieren los sistemas de IA que en muchos casos provienen de fuentes de energía no renovables. Si bien es cierto, la inteligencia artificial puede mejorar ostensiblemente la calidad de vida y generar novedosas oportunidades, también tiene sus riesgos que deben ser gestionados cuidadosamente. Ya se están dando los primeros pasos, como el anuncio de planes para un código de conducta con la utilización de la inteligencia artificial como iniciativa de Estados Unidos y la Unión Europea, invitando a otros países a integrarse para que se convierta en obligatorio para el futuro. La IA está moldeando el mercado laboral con el desplazamiento de empleos, pero a su vez genera nuevas oportunidades y transformación de roles existentes. En este devenir de la inteligencia artificial se vuelve imprescindible un enfoque equilibrado que garantice que su uso sea seguro, que sea beneficioso y ético para la humanidad y también para su entorno.
Mira, María Caridad, visitamos una escuela de formación de los Ivias. Ellos son guerreros ancestrales. Efectivamente, son soldados implacables, entrenados con tácticas modernas de combate. Los Ivias son guardianes de nuestro territorio. Cintillo Juquilla. Este es el cintillo insignia de la escuela de Ivias, de la gloriosa escuela del ejército ecuatoriano. La formación de un Ivia comienza con un ritual ancestral chamánico, un símbolo de respeto y conexión con la selva, su hogar y su campo de batalla. Majuquilla, ponga Andra. No chapilla. ¡Ivia! ¡Ecuador! ¿Dónde se forman demonios de la selva? ¿Dónde se forman demonios de la selva? Que llevan en su mente, cuida sus tricolores. Formados en la única escuela de soldados nativos del mundo, los Ivias combinan conocimientos ancestrales con tácticas militares modernas. Cada año se habilitan solo 60 cupos. Entre el 15 y 20% de los aspirantes no superan las pruebas rigurosas de admisión. Según la lengua nativa suena diferente. Ivia, Sacha Supai, los demonios de la selva. Lo integran los guerreros más destacados de 9 nacionalidades amazónicas que voluntariamente se sumaron a las Fuerzas Armadas. Su participación fue clave en las victorias de la Guerra del Cenepa de 1995. Con un 48% del territorio nacional conformado por selva, el terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada busca camuflarse en estos territorios hostiles. Nuestras amenazas y riesgos han cambiado. Nosotros hemos adaptado esas técnicas, tácticas y procedimientos para luchar contra el narcotráfico, luchar contra la minería ilegal y otras amenazas y riesgos que están latentes hoy en día. ¡Comando Ecuador! Los Ivias deben completar 4 cursos especializados para ascender de rango. Ivias, expertos en infiltraciones, combate y ataque directo. Ñaupac, precursores especialistas en aguas rápidas. Guanyuchig, cazadores formados para ser los francotiradores de la selva. Itayuma, exploradores expertos en cuevas y rescate. El tiempo de entrenamiento varía entre 3 y 6 meses, dependiendo del rango, y se realiza en un entorno selvático. Solo ellos, que son nativos de la Amazonía, tienen los conocimientos, la orientación, los saberes ancestrales para sobrevivir en la jungla. Son capaces de imitar a la perfección los sonidos de los animales. Es bastante útil para comunicarse entre patrullas y para distraer al enemigo. Los Ivias, maestros del camuflaje, se transforman con el paisaje selvático cuando patrullan. Parecen convertirse en hojas, ramas y árboles, fusionándose con el entorno de tal manera que pueden estar a centímetros del enemigo sin ser detectados. Pueden sobrevivir a base de esta larva, una larva de escarabajo conocido como chontacuro, capaz de abastecer de energía y proteína suficiente en los patrullajes en selva. Larvas muy frecuentes en la zona selvática. Y así reciben su energía. Los Ivias han heredado el ADN quichua, shuar, cofán y guarani. Durante siglos han aprendido los secretos de la selva, dominando a la perfección armas silenciosas y letales como la cerbatana.
Su dardo envenenado es capaz de acertar en el blanco hasta a 7 metros de distancia y el objetivo moriría en cuestión de minutos. De acuerdo a la concentración y a los datos que tenemos nosotros y científicamente lo que está comprobado es de 10 a 15 minutos. Esta unidad de élite se enfoca no solo en las habilidades militares, haciendo de los IBIAS el mejor grupo de combate capacitado para operaciones en la selva. A las 4 de la tarde normalmente ya es oscuro en la selva, no es como acá afuera, entonces hay muchas dificultades, pero nosotros como soldados IBIAS estamos preparados, capacitados y entrenados, tanto mental, psicológicamente. En las Fuerzas Armadas hay 566 IBIAS, formados como la primera línea de defensa selvática. Más que soldados son los guardianes invisibles que en silencio y con determinación protegen la vasta Amazonía, la selva que los vio nacer, cuyo eco resuena con la trompeta del soldado, simbolizando la eterna vigilia de estos guerreros ancestrales. Y así llegamos al final de Impacto Semanal, como no, agradeciendo su valiosa sintonía, que para nosotros es lo más importante, Carlos. Todos los sábados a las 13 y a las 20 horas compartimos con ustedes las noticias en este su programa Impacto Semanal. Hasta entonces, muy buena suerte.